Crecimiento microbiano. Está relacionado con la proliferación celular, es decir, las bacterias se reproducen por fisión binaria, donde una célula se divide en dos. En una primera etapa hay un comportamiento exponencial, donde se verá limitado por la cantidad de nutrientes o algunas condiciones del medio poco favorables para su crecimiento. Gráficamente hay curvas de crecimiento y la curva de cada bacteria es diferente, pero consta de 4 fases. Las 4 fases. Tenemos la fase de latencia, la fase exponencial, fase estacionaria y fase de muerte. La fase de latencia es donde las células sintetizan las enzimas que van a necesitar para la actividad metabólica. Aquí no aumenta significantemente la población. En la fase exponencial se registra la máxima velocidad de crecimiento. En la fase estacionaria la velocidad comienza a disminuir a ser nula. En la fase de muerte el número de células mueren va en aumento. Luego encontramos las necesidades de las bacterias para crecer y tenemos oxígeno, que depende del tipo de bacteria, puede o no necesitar oxígeno. Temperatura, zona de peligro entre 5 y 60 centígrados. Acidez, prefieren alimentos neutros. Comida, especialmente rica en nutrientes. Humedad, a mayor humedad más fácil el crecimiento. Y tiempo, a mayor tiempo mayor reproducción. Luego, en función a la temperatura, encontramos los psicrófilos, capaces de crecer hasta 0 centígrados, los mesófilos, con una temperatura óptima de 25 y 40 centígrados, y los termófilos, capaces de crecer hasta 121 centígrados. Hay métodos directos e indirectos. En los directos vamos a encontrar el recuento en placa. Este es el más usado. Los resultados se expresan en unidades formadoras de colonia UFC. Que hay que tener cuidado que la placa no tenga demasiadas colonias, delimitar el crecimiento. Se busca un rango de entre 25 y 300 colonias por placa. Para esto se utiliza el proceso de dilución seriada. En este proceso tenemos ventajas, que se miden células vivas, y una desventaja, la formación de colonias visibles implica más de 24 horas. Este método se puede hacer mediante 2 procesos. Uno es vertido en placa, que generalmente para bacterias aerobias obligatorias, y la extensión en placa, que generalmente va a ser para anaerobios facultativos y microaerófilos. Aquí en la siguiente imagen podemos ver un poco de los 2 métodos. Aquí tenemos la dilución, que vemos la muestra, se pasa 9 mililitros al tubo, vemos 1, 10, 1, 100, 1, 1000, 1, 10.000 y 1, 100.000. En el proceso, método filtración. Es usado para la cuantificación de bacterias cuando la concentración es muy baja. Este método consiste en usar filtros cuya porosidad no permite el paso de las bacterias. Lo remanente en el filtro se pasa a una placa Petri que contiene un medio nutritivo para que crezcan las colonias. Método NMP, número más probable. Este método es de estimación estadística, que supone que a mayor cantidad de bacterias en la muestra, mayor dilución será necesaria para reducir la densidad de las mismas hasta que no se puedan desarrollar más bacterias. Se usa cuando los microorganismos no crecen en medios sólidos o para medios líquidos diferenciales. Método de recuento microscópico. Un volumen de medio de suspensión bacteriana se coloca en un área delimitada en un portaobjeto, se agrega un colorante y se observa la muestra. En ventajas es que no necesita mucho tiempo, y en las desventajas encontramos que no es preciso para bacterias móviles, las células muertas son de apariencia similar a las vivas y requieren altas concentraciones de microorganismos. Métodos indirectos.
En métodos indirectos, el primero es turbidimetría. Aquí vamos a determinar la turbidez, es decir, cuando las bacterias se multiplican en un líquido, este se volverá turbio o nebuloso. Se va a utilizar un colorímetro o espectrofómetro y se relaciona con la absorción del crecimiento bacteriano. Los resultados se pueden validar mediante la comparación del recuento en placa, pero la limitante principal es que no se cuantifican pequeñas concentraciones bacterianas. Luego, método de actividad metabólica. Este toma como referencia la cantidad de algún producto metabólico, como puede ser dióxido de carbono, y relacionarlo con la cantidad de bacterias presentes o detección de la pérdida de algún compuesto. El método indirecto peso seco. Es usado para bacterias filamentosas y mohos debido a que los otros métodos de medición son menos acertados. Se extraen los hongos del medio de crecimiento, se filtran y se secan en un desecador para posteriormente obtener su peso seco. Luego, la regulación de procesos metabólicos es básicamente un equilibrio de la liberación o consumo de energía en la célula por medio de reacciones enzimáticas. Las reacciones químicas de los microorganismos se dividen en generar energía o consumir energía, y esto nos lleva a reacciones catabólicas y reacciones anabólicas. Las reacciones anabólicas requieren energía para la formación de moléculas complejas a partir de las simples, y las catabólicas implican la degradación de compuestos orgánicos complejos para su conversión a compuestos más simples. En las reacciones catabólicas generan las sustancias de usar y la energía necesaria para las reacciones anabólicas. El adenosín-trisfosfato, el ATP, juega un rol muy importante en estas reacciones. Las reacciones anabólicas están acopladas con la degradación de ATP y las catabólicas con la síntesis de ATP. Requisitos de oxígeno para crecimiento. Los aerobios estrictos requieren oxígeno para crecer. Los anaerobios facultativos crecen en presencia o ausencia de oxígeno. Los anaerobios estrictos crecen en ausencia de oxígeno, ya que algunos mueren rápidamente. Los anaerobios aerotolerantes crecen en ausencia de oxígeno, pero el oxígeno no perjudica su crecimiento. Los microaerofílicos requieren pequeñas concentraciones de oxígeno. Luego, vamos a decir que algunos procesos metabólicos son hidrolíticos, reacciones que utilizan agua y en las que se rompen enlaces químicos. Exergónicas, reacciones que producen más energía de la que consumen, y endergónicas, reacciones que consumen más energía de la que producen. Existe una diversidad metabólica entre los organismos y se clasifican en fotótrofos, usan energía radiante de la luz; quimiótrofos, oxidan compuestos orgánicos; autótrofas, requieren dióxido de carbono; y tenemos las heterótrofas, que requieren compuestos orgánicos.